Ustedes deben haber visto que el Papa Francisco ha abierto el acceso de los ministerios del acolitado y del lectorado a las mujeres mediante un cambio hecho en el Código de Derecho Canónico. Y acá quiero aclarar dos cosas que mucha gente parece confundir. La primera, que tiene que ver con la Iglesia y qué cosa significa esto. Cuando el Papa da acceso a las mujeres a estos ministerios del acolitado y del lectorado, muchos se deben preguntar, oye, pero si eso ya pasa en mi parroquia, ¿no? En mi movimiento, hay mujeres o niñas, por ejemplo, que son acólitos, que sirven en la iglesia, en algunas parroquias, casi todos o todas son mujeres, ¿no? O también son mujeres normalmente las que hacen la lectura. Entonces, esto ya estaba permitido por el mismo Código de Derecho Canónico implícitamente cuando decía que los fieles laicos pueden servir en el servicio específico de la lectura o del acolitado en la medida en que lo necesite el sacerdote. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no es que las mujeres pueden leer o pueden acolitar, que es algo que ya sucedía en distintos lugares. Algunas diócesis no aceptaban que fueran mujeres las que acolitaran, ¿no? Porque consideraban que el acolitado era un camino a la vocación sacerdotal. No voy a entrar a ese tema, sobre este tema hay múltiples opiniones, yo tengo la mía, pero hablemos específicamente de lo que está regulado. Lo que está haciendo el nuevo Código de Derecho Canónico, o sea, con el cambio que el Papa le ha introducido, a través de un motu propio, es decir, de un documento de propia iniciativa del Papa que se llama Spiritus Domini, ¿no? El Canon 230, inciso 1, decía: los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito mediante el rito litúrgico prescrito. Y acá está la parte importante, hermanos. No se trata de una persona que le dicen antes de misa, oye, por favor, lee hoy día, ¿no? O a mitad de la semana llaman a esta niñita para que acolite. No. Ahora, además de poder cumplir ese servicio, las mujeres tienen acceso a este rito litúrgico prescrito, porque, como ustedes deben saber, el rito del lectorado y del acolitado son ministerios laicales, ¿no? Es decir, ministerios que reciben los laicos y que no son sacramentales. ¿Qué cosa significa? Que no son pasos hacia el sacerdocio, como sería, por ejemplo, una ordenación diaconal. Si una mujer es ordenada diácono o diaconisa, ella ya formaría parte del ministerio sacerdotal, porque el diaconado ya es el primer paso hacia el sacramento, ¿no? Del sacerdocio. Entonces es el primer paso del sacramento del sacerdocio, de la ordenación sacerdotal. El segundo, como saben ustedes, es el sacerdocio ministerial propiamente. Y el tercero, siempre dentro del único sacramento del sacerdocio, es el episcopado, que es la plenitud del sacerdocio ministerial, ¿no? Tiene la potestad para ejercer todos los sacramentos, incluyendo confirmación, ordenación de otros sacerdotes, que es lo que un sacerdote de segundo grado, digamos, que es lo que conocemos simplemente como el padre o el curita, no puede hacer, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, lo que ha hecho el Papa con este cambio es que ya no dice los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas, ¿no?, que puedan recibir este ministerio laical. Ahora, ese mismo número del canon, de 230, inciso 1, dice: los laicos que tengan la edad y los dones determinados por decreto de la Conferencia Episcopal. Es decir, solamente han quitado varones. ¿Y eso qué cosa significa? Significa que de ahora en adelante las mujeres también pueden recibir el ministerio laical. Ahora, una vez más, miren ustedes, ya este código decía que los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas
por decreto de la Conferencia Episcopal. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que ningún obispo está obligado a darle los ministerios laicales a una mujer. Esto lo digo simplemente interpretando el código, lo que está ahí. No está obligado. Pero antes, a la cual las mujeres no tenían acceso, que era a este ministerio laical, es decir, podían hacer la función, pero no recibían la liturgia específica que los nombra como ministros de estas funciones laicales. Insisto, laicales, no sacerdotales. ¿Qué cosa significa cuando una persona se convierte en un ministro laical, por ejemplo, del acolitado o del lectorado? Que siendo ministro, ¿no? Un ministro que ha recibido la bendición específica a través de la liturgia específica que existe y que antes se usaba con los varones, ahora tienen precedencia, deberían ser los ministros laicales ordinarios. Es decir, si hay una mujer que ha recibido esta bendición especial que la convierte en ministro laical del lectorado, ella tiene precedencia sobre un varón o mujer que ese día le gustaría leer. Lo mismo con acolitado, tiene precedencia quien tiene el ministerio. Entonces, ese es el cambio hecho con el Papa. Entonces decía, dos temas que me parecían importantes aclarar. El primero es este que estoy explicando, que la novedad está en que ahora las mujeres que normalmente podían leer o que en muchos lugares también acolitaban, ahora pueden recibir este ministerio laical, ¿no? Es decir, recibir la bendición específica y convertirse en ministros ordinarios laicales de esa función, lectorado o acolitado o ambos. Los que están camino al sacerdocio también reciben estos ministerios, pero los reciben como ministerios laicales. ¿Y por qué esto es importante aclararlo? Y acá viene el segundo punto que creo que es importante aclarar. Y es que, como especifica el Papa en el documento que ha publicado, esto no tiene nada que ver con que las mujeres estén camino al sacerdocio ordenado. No tiene nada que ver. Y esta explicación es importante, hermanos, porque en muchos medios seculares que no entienden las peculiaridades, las particularidades de la doctrina de la Iglesia sobre el sacramento del orden sacerdotal, han dicho que este es un paso, ¿no?, hacia la ordenación de las mujeres. Y muchos grupos feministas, incluso dentro de la Iglesia Católica, han reaccionado diciendo es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente, como si hubiera que aceptarlas en el orden sacerdotal, algo que sabemos que no es aceptable en la disciplina de la Iglesia. Estos ministerios son ministerios laicales. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que van en una dirección distinta y completamente diferente, insistiendo, no valga la redundancia, de la dirección en la que va la ordenación sacerdotal. Es verdad, los que tienen un pariente o un conocido o están familiarizados con el camino de un seminarista al sacerdocio, saben que los seminaristas en su camino a la ordenación sacerdotal reciben esos ministerios, ¿no? Reciben el ministerio del lectorado, después reciben el ministerio del acolitado, pero estos ministerios son ministerios laicales, no son los primeros pasos hacia el sacerdocio. No es que ese ese seminarista, al haber recibido esos ministerios laicales, de pronto está siendo un poquito más cura. No es así, ¿no? Se es o no se es. Y eso sucede con el sacramento específico, que el lectorado y el acolitado no son sacramento. No son un sacramento, son una bendición específica que crea un ministerio laical. Entonces, es obvio que alguien que va camino al sacerdocio tiene que irse entrenando en el lectorado porque va a ser un lector, tiene que irse familiarizando con el acolitado porque va a tener que celebrar la misa, y estos son pasos que ayudan al futuro sacerdote a irse familiarizando con el altar y con las funciones sacerdotales. Pero
no son un paso o un camino hacia el sacerdocio, ¿no? Solamente desde una visión secular donde se cree que, bueno, ser acólito o ser lector es como ser, pues, sargento, y ser acólito es como ser capitán, y ser diácono es como ser coronel, y así sucesivamente, ¿no? Donde el obispo es el general. Esa visión de continuidad secular no es la visión católica. Los ministerios laicales se llaman ministerios laicales y fueron impulsados, o sea, rescatados de la tradición católica por el Concilio Vaticano II, justamente para los laicos, en la dirección de los laicos, no en la dirección de la ordenación sacerdotal, ¿no? Entonces, son justamente la reafirmación de que no es el camino del sacerdocio. Por eso se llaman ministerios laicales. Entonces, esto no significa que el Papa Francisco está dando un paso en la dirección de la ordenación de mujeres. Él mismo lo ha aclarado, y no solamente lo aclara en este documento, sino que lo ha dicho múltiples veces. Cada vez que le han preguntado, él ha dicho: mi predecesor, San Juan Pablo II, estableció que ese tema está cerrado, no se discute en la Iglesia. No es algo que la Iglesia puede decidir hacer, porque Jesucristo mismo eligió sucesores varones, y ni siquiera le dio el sacramento del orden sacerdotal a su madre, que es la mujer, el ser humano más digno de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, esa doctrina sigue en pie, y en consecuencia esta visión de no solo de los medios seculares, sino también de quienes son constantes críticos del Papa Francisco, no es correcta. Esta no es un paso hacia el sacerdocio ministerial. El Papa lo ha aclarado, así que no hay disputa. Lo que sí vamos a ver es que en las diócesis donde los obispos decidan aplicar de esta manera el código, vamos a tener ministros del lectorado y del acolitado, probablemente personas que ya vienen haciendo esto, mujeres que ya vienen haciendo esto, que van a recibir la bendición específica que los hace no solamente lectores habituales, sino ministros ordinarios del ministerio laical, del lectorado y del acolitado. Que tengas un buen día.